Delfa García tenía el ritmo en la voz, pero en la voz contada. Eran embrujadores sus relatos eternos, pues ella los alargaba siempre para dar la dimensión exacta del tiempo y en el tiempo. Me contaba que ella había oído que un señor don Miguel A. Caicedo hacía unos cuentos muy bonitos, pero que ella los refería como ella los recordaba, que era como a ella le daba su gana y asunto allá. Oiga usted pues, niña, preste atención. Entender es entender y el saber es el saber, decían los viejos de antes. Oigan bien para aprender, para cuando les ocurra cuenten como conté yo, y no piensen que es mentira, que lo cuenta quien lo vio. Este era un hombre casado con su mujer y la mujer casada con su marido. Tuvieron de tanto vivir y vivir una hija y un hijo. La hija era muy bonita y el hijo era un chirringuito que llamaba Pulgarcito. Un día en el que estaba buscando a un gigante que se había sonsacado a su hermana, se dio de cuenta que el gigante no era otro que el tío Tigre, y que entonces en esa búsqueda a él, Pulgarcito, le había tocado entrarse en la selva, y que iba tirandar, caminar, andar, comer birimbí, tirandar, caminar, andar, comer birimbí, tirandar, caminar, andar, comer birimbí, y andaba y andaba y andaba, y le parecía que no andaba, y andando iba. Delfa se ponía las dos manos en la cintura, la bamboleaba para allá, la bamboleaba para acá, y seguía contando con su voz contada. Tira Garcita, tira Garzón, que abajo el palo se va el ratón, y andaba y andaba y andaba, y le parecía que no andaba y andando iba. Entonces Pulgarcito de su tirandar se topó con tío Conejo en una trocha y le preguntó, ¿estas tierras de quién son? De mi amo Turco Rabón, que vive en las altas peñas con una joven muy bella. Es mi hermana y voy por ella. Tío Conejo se ofreció a acompañarlo, pero se iban en junto con sorbevientos, quebrantahuesos y revientacadenas. Juntos emprendieron la marcha y los cinco iban, tirandar, caminar, andar, comer birimbí, tirandar, caminar, andar, comer birimbí, tirandar, caminar, andar, comer birimbí. Y andaban y andaban y andaban, y les parecía que no andaban, y andando iban. Juntos llegaron a una choza, donde había un cuartico dentro del cuartico, una caja dentro de la caja, se encontraba una cajita dentro de la cajita, había una cajeta dentro de la cajeta, una cajetica dentro de la cajetica, un capacho dentro del capacho, un capachito que contenía un polvito moradito. Pulgarcito lo regó por el suelo para que le diera un bambazú al gigante tío Tigre. Cuando él se cayó, le dio un táparo en la frente y se sacó a su hermana. Y contando, contando, se fue acabando. Delfa García, mi nana Delfa, tenía una voz flaca como sus piernas, diferente a la voz de Jesucita Blandón, que trabajaba haciendo las comidas en mi casa, y que hablaba grueso y caliente, y siempre en canción. Tenía la voz cantada, decía yo, y entre la voz contada de Delfa y la voz cantada de Jesucita, pasaba el tiempo sabroso, pues todo era asombro, corrinche y diversión. Delfa era de Condoto y Jesucita era capaceña porque había nacido en Capa. Las dos eran muy jóvenes, pero Delfa era mayor y se tenían mucho afecto. Aunque algunas veces se miraban con el rabo del ojo, se venteaban la falda, alzaban el hombro y se decían asunto allá. Jesucita nunca salía de su cocina. Cuando sentía que estaba lista, la voz contada de Delfa para contar y cuando atisbaba para saber si el cuento ya se iba a acabar. Se ponía la mano en su narga para iniciar un conteo de a la una a las dos y van a ser las tres. Ya era un anuncio de canteo en el cual Delfa no tenía lugar. Ya las viejas no golpean, su tiempo pasó. Que golpeen las muchachas así como yo. Allá arriba en aquel alto, Simón se murió. Con los huevos en la barriga así como vos. Sapo rondón, sapo rondón, sapo rondón, coge tu biberón. No sé por qué, o tal vez sí sé, pero la hora y media de arroz, las pampadas y el bocachico frito de Jesucita Blandón decían uno, dos y tres en la olla, y en el plato sabían a gloria. Pero sucedió que una vez llegó un hombre a mi casa a arreglar la escalera y el corredor traía mucha madera en el hombro, y muchos clavos largos agarrados con los dientes que le daban un aire asustador. Parecía un nazareno. Con el madero a cuestas y una corona de clavos en la boca a su alrededor, miró golpeado a Delfa y a Jesucita. Cogió el martillo, clavó unas tablas, rezongó, pero no habló. Era un hombre rarísimo, parecía que no tuviera voz. Así que durante los 15 días que duró el martilleo, en mi casa nadie cantó, nadie contó, nadie habló, solo a hurtadillas medio se miró. Delfa lo sorprendió una tarde mirando a Jesucita entrepegada a de tabla y tablón. Y ahí sí mi gente que una calentura en mi casa se formó. Sí señor, que se armó la grande. Y todo por culpa del hombre sin voz. Delfa lloraba sin su contado mientras Jesucita cantaba. Pero pa' adentro sí señor, y pasaban los días y seguían pasando sin un hablado de la García.
sin un cantado del ablandón, hasta que el hombre rudo y también sin voz terminó la escalera. Arregló el corredor, cogió sus clavos de sobra, un pite de tablas, su plata de su trabajo, se puso arisco y desapareció. Nadie en mi casa se refirió a ese hombre y nunca por este motivo se le nombró. Pero los cuentos que Delfa decía, con su voz contada, de ahí en adelante con este estribillo, siempre así los empezó. Este era un hombre que no tenía nombre, que no tenía voz, que tenía tablas, clavos y martillo, y que en esta casa clavó y clavó, y que se fundía con el mismo misterio con que llegó, y seguramente en la selva se refugió. Se encontró a Pulgarcito y al tío Tigre, y con ellos seguramente andó y andó, y se encontró al tío Conejo y se lo comió. Y más nunca de esa selva él se salió. Jesucita cantaba, con su voz cantada, algo que siempre a ella se le oyó. Un potro que agua abajo venga, ese potro vos no lo cojáis, porque después de que vos lo compongas, viene la creciente y se te va, porque así hay quereres que como el potro, que cuando están bien se van con otro, y así contando y cantando, este cuento se fue acabando.